Muy buenos días, Carmen Anita Acevedo les habla. Estamos en Bonita Radio y hoy a las 7 de la mañana hemos querido hacer un live porque nos parece importante que empecemos a debatir información desde hoy sobre lo que va a ocurrir el miércoles ante la conmemoración del Día de los Trabajadores y Trabajadoras el 1 de mayo. Y es que la semana pasada, el jueves específicamente, la Comisión de Derechos Civiles de Puerto Rico emitió un contundente informe de 176 páginas, si mal, 172 páginas, donde hace toda una relación de hechos y establece la comparación de derecho internacional, derecho puertorriqueño, derecho de Estados Unidos, con relación a lo que ocurrió a partir de las expresiones de la entonces superintendente de la policía, la coronela Michelle Hernández de Fraile, sobre lo que estaba haciendo la policía previo al 1 de mayo del 2017. ¿Y por qué nos parece que es importante que profundicemos, aunque sea en esta media hora, en lo que dice ese informe? Porque esta semana, el miércoles próximo, vamos a tener un evento idéntico en términos de lo que es la conmemoración del Día de los Trabajadores y Trabajadoras, y va a haber manifestaciones públicas de todo aquel que entienda que quiere ejercer su derecho a la libre asociación, a la libertad de expresión, sobre todo a la protesta pública, un derecho consagrado en la Constitución de Puerto Rico. Y para empezar, quizás lo más importante es determinar que usted sepa qué es la Comisión de Derechos Civiles. Pues mire, la Comisión de Derechos Civiles es un organismo que tiene un director ejecutivo, tiene una organización administrativa y la componen los comisionados. ¿Quiénes son los comisionados de la Comisión de Derechos Civiles que data de los años 60 en Puerto Rico? En este momento la dirige la licenciada Georgina Candal Segurola, una ex juez del Tribunal Superior de Puerto Rico, la doctora Esther Vicente, una profesora universitaria, doctora en Derecho, feminista, una persona que ha estado ligada a las luchas de los derechos civiles en Puerto Rico. El doctor Irán Meléndez Juarbe, también abogado, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Y, porque es importante señalarlo, es un experto en Derecho Constitucional y Administrativo, Derecho a la Intimidad, Tecnología. ¿Por qué? Porque de lo que vamos a hablar es precisamente de que todo lo que involucra las nuevas formas de vigilancia a los ciudadanos y ciudadanas que ejercen su libertad de expresión, su derecho a la intimidad y su derecho a la asociación, está relacionada con esas nuevas tecnologías. Y por último, la licenciada Patricia Otón Olivieri es una abogada igualmente, ex secretaria del Tribunal Supremo, hoy entiendo que es profesora de la Universidad Interamericana. Esas son las personas que decidieron que la Policía de Puerto Rico tiene, a partir de ese momento, específicamente en ese momento, el análisis se hace de los hechos que ocurrieron alrededor del 1 de mayo, previo al 1 de mayo, a partir de las expresiones de la coronela Michelle Hernández, de que la Policía de Puerto Rico iba a vigilar y estaba haciendo monitoreo de las redes sociales con relación a lo que iba a ocurrir el 1 de mayo. Dicho eso, para mí una de las áreas más críticas de este informe es que establece o intuye, y vamos a decirle intuye, porque no utilizan la palabra mentira, pero intuyen que la Policía de Puerto Rico por lo menos se contradice en esta investigación. Alegan que el monitoreo de las redes sociales, eso que quiso decir y que dijo efectivamente Michelle Hernández, la superintendente de entonces, estaba relacionado con unas confidencias que habían recibido a través de la página, el fanpage de la Policía de Puerto Rico en las redes sociales. Sin embargo, nunca pudieron presentar evidencia sobre cuáles eran esas amenazas. Independientemente de todas estas, y ustedes recordarán todo lo que pasó el 1 de mayo del 2017.
esa que estaba relacionada con una manifestación que hizo un joven a través de las redes sociales, algo así como vamos a explotar el Capitolio y dormiremos con nuestras conciencias. Pues para mí, lo primero en que le falta a la verdad la policía de Puerto Rico en esa investigación es que nunca produjeron si hubo ese monitoreo. A base de esas confidencias, nunca fueron producidas las confidencias. Esa es una determinación de hecho. Otra determinación de hecho con relación a esas mentiras, yo las he empezado en mentira 1, mentira 2, etcétera. Si el monitoreo se realizó, fíjese que la policía de Puerto Rico le dijo a la comisión que no almacenó información según los propios protocolos de la policía a ese momento. Importante establecer, en ese momento había una orden general del 2014, 600-613, la orden general de agosto del 2014, que supuestamente establecía cuáles eran los protocolos cuando se grababa videos, o sea, todo lo relacionado con la monitoría de las redes sociales y también las grabaciones. Pues mire, el monitoreo que ellos dicen que realizaron por confidencias, nunca pudieron presentar la evidencia de las confidencias. Además de eso, si hubiera habido las confidencias, y así mismo lo establece en el informe, entiendo que es página 40, no, la página 45 es lo más serio para mí. Página 30. Si hubo ese monitoreo, se violentó todo lo que decía en la orden ejecutiva. Y más adelante vamos a entrar en el asunto de las imágenes. O sea, de lo que estamos hablando es de específicamente lo que la policía dice que hizo, por qué lo hizo, pero no pudieron presentar pruebas relacionadas con las alegadas confidencias. Juzgue usted si lo cree o no. A preguntas de la comisión, ¿se incurrió en el monitoreo si no hubo delito? Exactamente. Vamos a la página 30, que aquí es que yo quiero que ustedes narrarles, o por lo menos citarles específicamente del documento. Quiero que sepan que este documento es un documento muy amplio, que nos tomó un rato. Yo, como les he dicho antes, soy de las que creo que no podemos dar información y hacer análisis, por lo menos en profundidad, como queremos hacerlo acá, si no hacemos las debidas lecturas. Y además de las lecturas, una siempre tiene que contextualizar, y en ese sentido el propio documento contextualiza en qué ocurría en Puerto Rico el 1 de mayo del 2017, en esas semanas previas, y obviamente nosotros también tenemos que traer el contexto de lo que vemos aquí, que nos parece que es importante traer de lo que estaba pasando en Puerto Rico en ese momento. Antes de ir a la página 30, sí quiero decirle que este informe hace hincapié por voz inclusive de la doctora Esther Vicente, de que en Puerto Rico en el momento se estaban dando unas manifestaciones públicas, por no decir poco usuales, fuera de lo que nos estábamos acostumbrados hasta ese momento, porque estaban ya estaban intronizadas todas las políticas de la Junta de Control Fiscal y se estaban anunciando cuáles eran las medidas de presupuesto, de austeridad que se iba a tomar, Universidad de Puerto Rico, jubilados, etcétera. O sea, hay un contexto en por qué la gente se tira multitudinariamente ese 1 de mayo a la calle. Con relación a el almacenamiento de las alegadas confidencias, dice la comisión: si bien la superintendente declaró que la policía de Puerto Rico estuvo monitoreando las redes sociales solo en respuesta a los mensajes y confidencias recibidas por ciudadanos sobre ataques, agresiones y amenazas días antes de la manifestación, cabe destacar que no brindó a esta comisión información específica sobre estos mensajes y confidencias recibidas por ciudadanos que alegadamente activaron un monitoreo de las redes sociales. La razón aparente por la que no se almacenó o registró formalmente esta información por la policía, según sus declaraciones, fue que esa agencia no retiene información de conducta que no constituye delito en Puerto Rico. Ello presenta una interrogante importante.
Si estas expresiones no constituyen delito, ¿por qué se incurrió en el extraordinario monitoreo del que habló la superintendente en los medios el 26 de abril y luego defendió en vista pública? Esa contradicción es fundamental, porque así es que vemos, estas contradicciones son las que se dan. Fíjense que estamos hablando del 2017, ahora podríamos traer 204 más y no sabemos si hay investigaciones relacionadas a diferentes eventos que han ocurrido. Entonces usted se pregunta, ¿pero es que no me cuadra? Pero otra cosa más importante que establece muy bien la comisión es el efecto inhibidor que pueden tener esas expresiones del liderato de la policía de Puerto Rico previo a una conmemoración como el 1 de mayo. ¿Y por qué es el efecto inhibidor o el chilling effect, como dirían en Estados Unidos? Pues mire, porque si usted ve a una comandante, una coronela de la policía, y no vamos a hablarle al superintendente de la policía o comisionado de seguridad pública Héctor Pesquera, que sí es mucho más violento asumiendo el discurso policíaco. Si usted la ve, en aquel momento usted la escuchó, es posible que usted decidiera, pues yo no voy porque ahí lo que van a ver palo, pollo y bofetá. Además, o sea, fíjese que ya no está hablando de la fuerza que van a utilizar, pero sí está hablando de la vigilancia a que someten a los ciudadanos que pueden estar de acuerdo o no con ir al 1 de mayo. De eso es lo que estamos hablando. Y ese efecto inhibidor establece claramente la comisión que es una violación a sus derechos constitucionales. Vamos a entenderlo así, es una violación a los derechos constitucionales. Cuando salimos de ahí, salimos del asunto de que no tienen evidencia, la solicitud de información a terceros. Y esto es más importante, una de las cosas que me parecen más importantes que todo. En Puerto Rico, la Constitución de Puerto Rico tiene un amplio artículo relacionado al derecho a la intimidad y al derecho a la asociación. Y lo que encontró la Comisión de Derechos Civiles fue que el Departamento de Justicia de Puerto Rico, lo que hace mucho tiempo se viene diciendo que hacen las administraciones una tras otra con relación a establecer el derecho puertorriqueño versus el derecho federal, ha federalizado todo lo que tiene que ver con la petición de información a terceros. Y me explico. Usted tiene una red social, Facebook. Vamos a cogerme a mí de ejemplo. Yo estoy segura que me visitan y hacen barbaridades todos los días. Carmen Enita Acevedo. Pues a mí esta computadora tiene asignado lo que se conoce como un IP address. Pues van donde el proveedor de internet, en este caso la comisión atendió e entrevistó a un funcionario de Liberty, van donde el proveedor de internet y le piden el IP address de Carmen Enita Acevedo a base, obviamente, de mi perfil en las redes sociales y hacen un análisis de todo, a dónde yo entro, a dónde yo no entro. Mire, de eso es lo que estamos hablando. Y el Departamento de Justicia, todas las entrevistas que se dieron alrededor de esta investigación, que fue con un fiscal de apellido Sosa, manifestó que sí, que ellos asumían ese discurso, esa jurisprudencia federal para hacer sus análisis. Supuestamente, también dijo el fiscal Sosa, supuestamente lo atemperan con la jurisprudencia de Puerto Rico, que yo me sorprende que no haya salido antes, porque este informe lo discute ampliamente sobre el caso del compañero y colega Carlos Weber, a quien el Departamento de Justicia en el 2003
sometió un subpoena para investigar sus llamadas telefónicas a base de una investigación que hacían de quiénes eran los agentes que le estaban dando información a Carlos Weber sobre X o Y operativos que se estaban dando en el Departamento de Justicia. En ese caso, en el 2014, eso fue en el 2003, el compañero demandó, y en el 2014 el Tribunal Supremo de Puerto Rico, por voz de la ex jueza Liana Fiol Mata, reconoció que una persona tiene expectativas razonables de intimidad sobre los registros a sus llamadas telefónicas. ¿Por qué es importante? Aquí no estamos hablando de llamadas telefónicas, porque estamos hablando de petición a tercero. Estamos hablando si el Departamento de Justicia, porque ellos entienden que la jurisprudencia o el estatuto federal le da más amplitud, se van y federalizan. A eso es lo que me refiero. Federalizan esa solicitud a base de ese estatuto para poder adquirir la información. ¿Por qué? Porque como bien dice la comisión, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, primero que la Constitución de Puerto Rico es mucho más amplia en el sentido de el derecho a la intimidad y a la libre asociación. Además de eso, porque obviamente si no lo hacen de esa manera, pues no llegan. Entonces yo me pregunto, ¿le está dando la vuelta el Departamento de Justicia a la Constitución de Puerto Rico para evitar ir por ahí y pedir información a terceros a gusto y gana? Porque hay dos maneras de pedir información. Hay una manera que obviamente es ir al tribunal, porque si usted convence al tribunal de que hay causa para creer que se ha cometido un delito, se entra sobre esa información, entonces el tribunal expide una orden judicial. Pero el problema es que el Departamento de Justicia aparentemente está yendo con órdenes administrativas de agencias de gobierno, ellos como una agencia de gobierno, a solicitar la información de terceros. De eso es lo que estamos hablando y eso es lo peligroso. Y sobre eso dice la comisión. Según discutido en este informe, el Departamento de Justicia se deja llevar por el régimen estatutario federal, Stored Communications Act, para solicitar la información personal que es alojada en servidores de terceros, cuando se trata de información catalogada como transaccional, que no es contenido de comunicaciones. Se solicita por medio de subpoena. Por otro lado, cuando se trata del contenido de una comunicación, se solicita mediante orden judicial. El régimen estatutario federal, sin embargo, tiene como base la llamada doctrina de terceros, la cual sostiene que no hay una expectativa de intimidad en relación a información personal que está alojada por terceros. Mucho más liberal a favor de la Fiscalía, el Estatuto Federal. No obstante, dice la comisión, nuestro Tribunal Supremo ha rechazado esta doctrina para una variedad de circunstancias, debido a que en Puerto Rico el derecho a la intimidad es más abarcador que su equivalente en la jurisdicción federal. Y aunque se nos informó que en vista pública que las prácticas del Departamento de Justicia se atemperan a la jurisprudencia de Puerto Rico, refiriéndose al caso Weber del 2014, ese departamento se negó a brindar documentación que articulara estos procedimientos. En cambio, la orden general más reciente de la División de Crímenes Cibernéticos del Negociado de la Policía mantiene la postura de que esta información llamada transaccional será solicitada sin orden judicial, mediante subpoena y sin notificación a la persona. O sea, la orden general de hoy, que está vigente hoy, que nos cubre mañana, el miércoles, nos cubre desde ya, porque no sabemos entonces cuál es la vigilancia electrónica que puedan estar haciendo desde ya. La orden está vigente y se detiene, o sea, se ampara en que van a seguir pidiendo las órdenes mediante órdenes de la agencia a nivel, si esa comunicación, si esa llamada se convierte en una transaccional. Entonces, si es transaccional, va a ser por orden judicial. Oiga, de lo que estamos hablando es que en cualquier momento el Departamento de Justicia, con
su división de crímenes cibernéticos, igual que la policía tiene una división de crímenes cibernéticos, está haciendo monitoreo electrónico y le está pidiendo información a terceros solamente con ellos, una persona allí amparada en que tiene información que puede ser comisión de delito, pero no va al tribunal a pedirle una orden al juez. Lo hace porque ellos entienden que sí. O sea, a eso es lo que estamos expuestos los puertorriqueños y los ciudadanos de este país hoy. Y yo creo que este informe es mucho más que decir que en efecto en ese periodo de 2 semanas antes del 1 de mayo se violentaron los derechos de las personas porque se hizo un monitoreo que ahora mismo no tenemos evidencia. Yo creo que ese punto sobre la federalización del sistema, porque ahí tenemos a una secretaria de justicia que se niega a dar información. No solamente se negó el fiscal este fiscal Sosa aparentemente participó de las vistas. La comisión celebró por lo menos 5 vistas. Dice que le va a entregar, le hacen otros requerimientos de información. Hubo 5 requerimientos de información en total. Y al día de hoy la secretaria no le ha entregado. Yo me pregunto, ¿qué le pasa a la secretaria de Justicia que no quiere entregar las alegadas guías que tienen los fiscales para ir a pedir información a terceros? Y yo hago la pregunta aquí porque en insistentes ocasiones he llamado al teléfono de la secretaria, he tratado de comunicarme con su oficial de prensa, Mariana Cobian, y al sol de hoy, ninguna contestación. Yo creo que es importante que miremos este informe. Créanme que es un excelente informe, tiene 71 páginas de jurisprudencia, de el análisis que se hizo con el derecho comparable, todas las cartas públicas que ha emitido y los análisis, informes que ha emitido la Organización de las Naciones Unidas, lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos con relación al tema y lo que ha dicho el Tribunal Supremo a partir del 2013 con relación al tema del monitoreo y la vigilancia electrónica. Yo creo que es súper importante que sigamos hablando del asunto, que entremos en las profundidades de un informe que nos puede estar diciendo que aquella división de la policía, la división de inteligencia que estuvo por 40, 50 años haciéndole carpetas a los independentistas en Puerto Rico, ahora puede estar muy bien siendo sustituida por los negociados de tecnología y las unidades de crímenes cibernéticos de la policía y del Departamento de Justicia. Porque aquí hay 2 elementos. Está la policía. Vamos a las grabaciones. Mire, lo más increíble de las grabaciones es que dice que no solamente tienen falta de controles, se borraron videos selectivamente. Y como usted pregunta, pues, es que ahí no se estaba cometiendo delito. ¿Cómo no sabemos que se borraba selectivamente precisamente cuando el guardia le estaba dando una bofetada a cualquier persona que participó de esa actividad? Porque sabemos que ha habido son múltiples las imágenes del uso de la fuerza en esas manifestaciones. Son múltiples las imágenes de policías tirando gas lacrimógeno, pepper spray. O sea, yo todavía me cuestiono si de este informe no tenemos que seguir hablando, porque realmente es mucho lo que aquí está manifestado. Si esas unidades de la policía se han convertido en las nuevas unidades de inteligencia de la policía con equipo tecnológicamente preparado, porque esa discusión es intensa en este informe y me parece que muy atinado sobre las expectativas de intimidad que debemos tener los ciudadanos y las expectativas de intimidad que tenemos los ciudadanos de Puerto Rico, que es mayor a base de nuestra Constitución a la que tienen derecho los ciudadanos en Estados Unidos. Vamos un poco a las preguntas de ustedes. Dice Mari Burgo, la foto que pusiste en la promo es pura evidencia. La foto que yo puse en la promoción de este live es una foto de un policía estatal uniformado, haciendo minga, como diría mi abuela,
con un encapuchado. ¿Y ustedes creen que ese encapuchado, que ustedes saben que es parte de la criminalización de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico por parte de las fuerzas de ley y orden en Puerto Rico, que porque se encapuchan, pues ellos son malos, son comunistas, revoltosos y encapuchados? Pues esa foto establece claramente que las mingas la está haciendo un policía estatal uniformado con ese encapuchado. Obviamente un encapuchado encubierto. Entonces, aquí nunca hemos podido establecer si realmente los encapuchados que vieron tirando piedras eran policías de la Policía de Puerto Rico, eran miembros de la Policía de Puerto Rico. Dice Zulma, con el IP entra cualquiera a su computadora así que se den cuenta. Exactamente. Y ese IP es lo que van a buscar allá a Liberty. Así es que, ojo, yo creo que lo más importante de esto es que estamos a 2 días del 1 de mayo, pero además de eso, este informe se lo debe leer todo el mundo. Yo siempre, ustedes saben que tengo un vellón de que pongo las cosas en la nevera. En la nevera yo pongo todo lo que no quiero que se me olvide. Que nunca se le olvide que esto está pasando. Pero sobre todo, que yo creo que es importante, y la comisión lo recalca y lo establece, que esto no puede tener, quisieran que el efecto fuera que no participemos. Quisieran que el efecto fuera que tuviéramos miedo, que no hagamos lo que tengamos que hacer para hacer valer nuestros derechos. Yo creo que lo más importante es que aprendamos que esto no puede, esto es lo que ellos quieren, pero no podemos dejar que pase. Porque un poco por eso tenemos la parálisis que tenemos en el país, que siguen pasándonos cosas, que siguen pasando, habiendo una esfera pública terrible y la gente sigue un poco detenida o paralizada porque esa comunicación, esa reacción tiene efecto. Tiene el efecto de intimidarlo. Pero mire, porque es importante el contexto e irnos históricamente a aquel momento del 2017. Porque la única persona que habló de que estaban monitoreando las redes sociales no fue la superintendente Michelle Hernández, que obviamente cuando el senador Juan Dalmau y el representante Denis Márquez van a la Comisión de Derechos Civiles el 27 de abril a poner la querella sobre esas manifestaciones, obviamente ellos tienen jurisdicción sobre, ¿verdad? La comisión tiene jurisdicción sobre la coronela porque es una funcionaria, en este caso superintendente de la policía. Pero Rosemilia Rodríguez, la fiscal federal, le dijo en una conferencia de prensa el 30 de abril, 4 días más tarde, déjenme ver si la querella fue el 26 de abril fue la querella, exacto, 4 días más tarde, que lo dijo la coronela. Las autoridades federales y la Policía de Puerto Rico estarán monitoreando las protestas que se llevarán a cabo el 1 de mayo. A pesar de que creemos que la mayoría de los protestantes son seguidores de la ley, vamos a procesar a aquellos que utilicen las redes sociales y las protestas pacíficas para amenazar, promover la violencia o incitar actos violentos. Pues mire, esa fue el 30 de abril. ¿Por qué? Porque como yo les dije hace un rato, este joven dijo en Facebook, vamos a bombardear el Capitolio y que en paz descanse en nuestras conciencias. Ese joven fue acusado por la jurisdicción federal. Y la juez, la magistrada Silvia Carreño, no encontró causa. Ese joven. Y este informe establece claramente que son manifestaciones protegidas por el derecho constitucional a la libertad de expresión. Porque, oiga, hay una gran diferencia en usted decir, fíjate, a mí me gustaría matar a Modelo. Pero usted tiene la capacidad para matar a Modelo. Pero usted lo dijo así mismo en Facebook. Hay una amenaza real, que es lo que establece la jurisprudencia que usted tiene que tener. O sea, que tiene que haber en la expresión. ¿Hay una amenaza real? ¿O es, como bien dice también el informe, una manifestación odiosa, ¿verdad? Indeseable. Ellos hablan de indeseable. No nos gustan las formas. Claro, yo tampoco. Yo no paso la vida diciendo voy a matar a fulano. No, esa no soy yo, esa no es mi expresión. Pero pues, aun cuando no estemos de acuerdo con la manera en que esa persona se expresa, tiene un derecho a la libertad de expresión. Y no hay una amenaza real. Pues este joven salió bien. Pero esta fue la fiscal federal, claro. Contra la fiscal federal en la Comisión de Derechos Civiles no hay jurisdicción para decir que sus manifestaciones resultaron en
además de que la que está haciendo la expresión con capacidad de hacer ese monitoreo es obviamente la superintendente de la policía, y aún cuando los federales lo tienen, porque no olvidemos, también establecido en este informe, que el antecedente más terrible en la historia de Puerto Rico con relación a la violación de derechos civiles son las carpetas. O sea, eso nadie se lo inventó. Y las carpetas, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, cuando hizo el análisis y habló sobre la inconstitucionalidad de la práctica de las carpetas, dijo bien claramente, y lo voy a tratar de leer directamente, porque yo creo que es una de las áreas que no se nos pueden olvidar. Yo creo que a la gente se le olvidó lo que son las carpetas. A la gente se le olvidó que aquí hubo gente que no consiguió trabajo por 50 años porque tenían carpetas. La comisión da un ejemplo a esos efectos, y me parece bien importante que lo establezca, porque pues yo creo que es parte de lo que siempre recalcamos acá, que es importante que tengamos, y es el contexto histórico. Es la famosa frase de prohibido olvidar. No encuentro ahora mismo dónde está, pero de verdad que quisiera traerlo, porque me parece que es aquello, insistir. Y usted, este informe es público, este informe está en las redes. Ustedes que nos escuchan y que sé que están siempre, o sea, que tienen la capacidad, ¿verdad?, de entrar a las redes y tener la información que ahí se vierte. Aquí está. Si bien la práctica de confeccionar carpetas contra personas por razones políticas en Puerto Rico durante el siglo XX fue devastadora, se trataba en términos relativos de un sistema muy ineficiente, ya que el esfuerzo requería una cantidad impresionante de recursos, logística organizativa, espacio físico y mano de obra. En ese sentido, aún en un ambiente de persecución rampante, el anonimato y la intimidad seguían siendo posibles a través de las limitaciones reales del sistema. Hoy día, sin embargo, los métodos tecnológicos disponibles hacen que los mecanismos de orden público sean exponencialmente más eficientes, eliminando muchas de las protecciones de facto que los métodos digitales no proveían. Esa es una cita de Irán Meléndez Juarbe con relación a este asunto. Y lo último que quiero recalcar, usted sabe, una de las cosas que tampoco pudo la comisión tener información de quiénes eran los funcionarios, los policías que estaban inmersos en este operativo, porque la policía de buenas a primeras dice que no tenía registro de quiénes eran. ¿No se le parece eso a lo que está haciendo la Junta de Control Fiscal, que no quiere que se descubra quiénes son los responsables de habernos llevado a la quiebra de 70,000 millones en el día de hoy, y para no ejercer responsabilidad sobre ellos? ¿Verdad? Bastante parecido. Bueno, eso es lo que yo tengo que decir, por lo menos por ahora, con relación a este informe. Es como pensar en voz alta, what's new, nada diferente, abuso soslayado. Sí, pero o son amigos o lo estaban felicitando porque pasó al otro lado. Yo no quiero, por lo menos desde mi postura personal, política y como ejerciendo el oficio, pensar que no tenemos esperanza de que estas cosas cambien. Yo realmente creo que sí. Yo creo que es importante que todos actuemos para ello, y sobre todo de todos llevar a los responsables de este tipo de práctica a que en su momento sean identificados, en su momento tengan que rendirle cuentas al país por lo que están haciendo. En ese sentido, yo creo que la secretaria de Justicia está ahí, la fiscal Rosemilia Rodríguez está ahí, y solamente es la posición de este tipo de personas responsables de hacer estos informes, la presión pública, lo que usted aprenda a entender de este tipo de informes, y el ejercicio del derecho constitucional para que esto no siga pasando.
Así es que yo creo que va a ser importante que nos sigamos involucrando. Para mí es un compromiso el hacer los análisis sobre estos temas. Ya hablaremos con otros funcionarios. Estamos tratando de conseguir si la comisión en pleno puede hacer una expresión o puede reunirse con nosotros para hablar sobre el asunto, aun cuando no entre ¿verdad? En asuntos específicos más allá de lo que dijo aquí. Porque aquí hay mucho y todavía se insiste. Así es que yo los dejo, pero sin antes decirles, a las 11 de la mañana hoy hay una conferencia de prensa de diversas organizaciones. Me dicen que por lo menos más de 30 organizaciones se van a manifestar con relación a los proyectos de libertad religiosa y terapias de conversión. Aquí hablamos con los representantes de la Asociación de Psicología. Entiendo que la presidenta de la Asociación de Psicología, Silma Quiñones, va a estar en esa conferencia de prensa hoy. El doctor Caleb Esteban habló con nosotros y ustedes saben que adelantamos la semana pasada cuál es la posición de esa asociación. Y entiendo que de buenas a primeras la Asociación de Psicología los citaron para mañana en la Cámara de Representantes. No podemos bajar la guardia con relación a estos dos proyectos. Son importantes. Es una buenísima noticia de que muchas organizaciones, y entiendo que en esa conferencia de prensa va a haber religiosos, personas identificadas con la religión cristiana que van a plantear lo que piensan de los dos proyectos. Es importante que le sigamos la pista. Yo voy a estar allí a las 11 de la mañana, voy a tratar de reportar en vivo, así que esté pendiente, como siempre, a Bonitas Radio, a nuestros análisis, éxito, y nos vemos en un rato si logramos la transmisión en vivo, que yo estoy segura que sí. Hasta luego.